Estamos en el módulo 3 del taller Cómo plantar una iglesia. Ya hemos recorrido el módulo 1, donde vimos razones para plantar una iglesia, y también el módulo 2, donde vimos el proceso de plantar una iglesia y sus diferentes etapas. Y en este tercer módulo queremos desarrollar 12 principios sobre cómo plantar una iglesia. Los principios, como aquí lo ilustra la imagen, nos van a servir de rieles, nos van a servir de guía, nos van a servir de dirección, nos van a permitir no descarrilarnos en la tarea que vamos desarrollando a medida que se vayan sucediendo las actividades, que vayamos viendo los logros, a medida que Dios nos vaya asombrando con lo que Él va a ir haciendo a través del trabajo. Estos son principios que nos van a permitir mantener una línea seria, madura, acorde al trabajo que estamos haciendo, y más allá de lo que suceda en cada experiencia de plantar una iglesia, es importante poder mantener estos principios para que todo trabajo que nosotros desarrollemos como plantadores de iglesias pueda ser a la vez también un tiempo de desarrollo, de formación de las personas a las cuales nosotros estamos afectando con el trabajo. Es evidente que cuando nosotros trabajamos manteniendo determinados principios en el trabajo que hacemos, esto permite un efecto secundario a la plantación de iglesias, que es formar esos principios en todas las personas a las que nosotros tenemos la posibilidad de contactar y de afectar. Así que son 12 principios que queremos compartir para que en los próximos módulos, donde ya vamos a entrar en la parte práctica, nosotros entendamos también en muchos momentos por qué hacemos determinadas tareas, por qué algunos procesos son claves, por qué tomamos algunas decisiones en medio del proyecto de trabajo. Cuando esas preguntas surgen, lo que existe como fundamento del trabajo que realizamos son los principios que lo rigen. Y estos son los que en este módulo queremos compartir. Vamos a ver, en primer lugar, 12 principios de trabajo para nuestro proyecto de plantación de iglesias. En primer lugar, el principio número 1 dice que plantar una iglesia sólida es un proceso a largo plazo. Plantar una iglesia sólida es un proceso a largo plazo. Hemos visto la experiencia de iglesias tratando de abrir obras, tratando de plantar, y ver esto como algo que puede suceder de una manera un tanto mágica, de una forma a corto plazo, con poco esfuerzo, sin que sea necesaria la perseverancia, el vencer los obstáculos que van apareciendo, el creer que muchas veces cuando esos obstáculos aparecen es porque Dios no está queriendo que hagamos el trabajo. Entonces, incorporar rápidamente y de una manera firme la idea de que plantar una iglesia sólida es un proceso de largo plazo nos va a preparar mentalmente y con nuestro corazón para poder concretar este objetivo. Jesús, por ejemplo, tardó 3 años en formar de una manera sólida a los discípulos a los que él pudo contactar. Pablo, en un término promedio, podríamos decir que trabajó 2 años en muchas de las congregaciones sólidas que él plantó, y seguramente con la capacidad que el Señor Jesús tenía, con la capacidad que el apóstol Pablo tenía, difícilmente nosotros podamos desarrollar la plantación de una iglesia sólida en un periodo menor. Por supuesto, Dios es poderoso, Él hace milagros, Él hace imposibles, y puede haber casos en los cuales la plantación de iglesia pueda desarrollarse sólidamente en menor plazo, pero
es importante destacar que la formación de las personas, ¿sí?, el desarrollo en madurez de los miembros y los líderes de una iglesia, son procesos que nosotros no podemos acortar, que Dios, en la forma en que ha diseñado todas las cosas, como el crecimiento de las plantas, el crecimiento de las personas, el crecimiento de los animales, ha determinado también que el crecimiento sea algo no tan rápido como a nosotros nos gustaría. Por lo tanto, este es un principio que debemos tener en cuenta, pensar que plantar una iglesia nos va a llevar un proceso de tiempo. Como bien lo ilustra aquí la imagen, hay momentos de ese proceso donde nosotros no vemos lo que sucede, como por ejemplo en la primera ilustración de la semilla. Hay momentos en donde la obra está creciendo, como en la segunda secuencia, donde la obra está creciendo, pero nosotros seguimos sin ver ese crecimiento. Una tercera secuencia donde ya hay crecimiento y nosotros vemos parte de ese crecimiento, y ya después las secuencias siguientes donde nosotros somos más conscientes del crecimiento que Dios va dando porque está visible a nuestros ojos. Pero entender que todo esto es parte de un proceso en el cual Dios está trabajando y nosotros también, a veces a la vista nuestra y a veces fuera de nuestra vista, es importante que incorporemos rápidamente la idea de que este es un trabajo a largo plazo y al cual nosotros nos vamos a dedicar con la misma pasión y con la misma alegría y con el mismo compromiso, aún en las segundas secuencias, en la secuencia 4, 5 y 6, donde nosotros vemos que la planta ha crecido, como también en la 1 y en la 2, en la cual nosotros no somos tan conscientes del crecimiento que Dios está dando. El segundo principio que queremos compartir es no introducir aquello que los cristianos locales no podrán reproducir. No introducir en la obra aquello que los cristianos locales no podrán reproducir. En el Ministerio de Enseñanza y de Capacitación he utilizado este principio en pequeñas cosas, como por ejemplo simplemente no enseñar con un retroproyector a alguien que no tiene un retroproyector. Usted dirá, bueno, pero le estás quitando la posibilidad de ver algo en un retroproyector, pero estoy ganando algo mucho mejor, que es que le estoy enseñando a esa persona cómo ella puede formar a otro y desarrollar a otro y capacitar a otra persona con los mismos elementos que yo la he desarrollado a ella. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos entregamos al discipulado, a la formación de líderes, necesitamos desarrollar esa formación sin introducir cosas que los cristianos locales no van a poder reproducir después. Necesitamos adaptarnos y usar formas de trabajo, ¿sí?, que ellos también van a poder utilizar cuando ellos tengan que transmitir enseñanza, que discipular personas o que formar líderes en el futuro. Muchas veces estamos enseñando no solo temas, sino que estamos enseñando formas de enseñar. Muchas veces estamos enseñando que algunas cosas son imprescindibles para hacer una capacitación y no es así, ¿sí? De hecho, nosotros hasta podríamos, por ejemplo, no utilizar papel en nuestra capacitación de los líderes y simplemente utilizar la enseñanza oral. Eso está muy bien ilustrado en el libro Hechos 29 de Bruce Clarkson, que después ustedes van a poder ver cómo él ahí no utiliza una capacitación en la cual utiliza papeles. ¿Por qué? Porque las iglesias que él estaba plantando eran personas que no tenían acceso a papel. Entonces aquí estamos ilustrando claramente un principio: no introducir en la obra aquello que los cristianos locales no van a poder reproducir. El tercer principio es no cargar a los cristianos nuevos con obligaciones que no son bíblicas, ¿sí? El Señor Jesús, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7 y versículo 13, dice:
ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que han transmitido. Invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que han transmitido. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no estar cargando a los nuevos cristianos con tradiciones que nosotros traemos de nuestras iglesias, de nuestras denominaciones o de nuestra formación en nuestra vida espiritual, pero que no son realmente cosas que Dios nos manda claramente en su palabra realizar. No poner carga sobre los nuevos cristianos como hacían aquellos primeros fariseos que colocaban obligaciones que ellos habían elegido para sus vidas, pero que trasladaban a los demás como si fueran realmente mandatos de Dios cuando no lo eran. Tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque si no vamos a estar formando cristianos y líderes basados en tradiciones, ¿sí? Las tradiciones cambian, las formas cambian, y lo sólido es que nosotros estemos formando a los nuevos cristianos y a los líderes, ¿sí?, basados en la palabra de Dios y no en nuestra tradición. Por lo tanto, necesitamos poder clarificar los mandatos de Cristo para un cristiano, las cosas que Dios espera de un líder, pero no estar agregando tradición o formas propias nuestras como si esas fueran las adecuadas para ellos. En todo caso, ellos, a través de estudiar la palabra de Dios, son los indicados para tomar las decisiones de cuáles son las formas y las tradiciones que realmente reflejan la verdad bíblica que ellos están entendiendo. Nosotros no tenemos que trasladar esto a un nuevo cristiano, mucho menos colocar obligaciones como si fueran mandatos de Dios, porque como bien lo dice aquí Jesús, estamos invalidando la palabra de Dios con nuestra tradición. Los cristianos nuevos y los líderes nuevos deben estar formados básicamente, fundamentalmente en la palabra de Dios escrita, ¿sí? Y este es un principio que nosotros necesitamos mantener a lo largo del desarrollo de la iglesia. A veces en las primeras etapas no es tan necesario porque estamos evangelizando y discipulando, pero cuando aparece la etapa de la reunión pública, la constitución de la iglesia, nosotros generalmente caemos en las mismas formas que hemos utilizado durante 50 años. Tenemos que tener en cuenta que la sociedad está cambiando, que los lugares son diferentes y que las formas pueden cambiar sin que la esencia de la palabra de Dios sea modificada, ¿sí? Así que el desafío es no cargar a los nuevos cristianos con obligaciones no bíblicas. Principio 4. El principio 4 nos invita a introducir desde el primer día en el corazón de la nueva iglesia el tema del liderazgo compartido. En Éxodo capítulo 18, ¿sí?, tenemos la historia desde el versículo 13 hasta el 27 de cómo el suegro de Moisés pudo ayudarle a él a introducir el liderazgo compartido en el trabajo que Moisés estaba realizando hacia el pueblo. Liderazgo compartido está llamando a todos los que formamos la iglesia a trabajar unidos, a delegar, a confiar en el otro, a ser un equipo, ¿sí?, a que estamos todos en un mismo nivel como está este grupo de líderes aquí trabajando. Tal vez uno de ellos es el pastor, de hecho ahí hay uno ahí que tiene una planilla con un plan. Puede ser que uno cumpla una función diferente, pero todos juntos formamos un equipo. Es la misma figura del cuerpo que usó Pablo, donde él dice que por supuesto Dios ha constituido a unos pastores, a otros maestros, a otros profetas, pero también dice que todos estamos unidos en el mismo cuerpo, que todos nos necesitamos y que a través de la ayuda mutua y la actividad propia de cada uno, que eso sí es lo que nos diferencia, el cuerpo va a recibir su edificación. Pero aquí, en este pasaje de Éxodo, tenemos
realmente un buen relato de los beneficios del liderazgo compartido. Este no es un taller sobre liderazgo compartido, pero queremos sí por lo menos indicar que en este pasaje se nos entregan los principales beneficios de un liderazgo compartido, se nos dice cómo llevarlo a cabo. En el versículo 20, por ejemplo, se le dice a Moisés qué es lo que él tiene que hacer para desarrollar ese liderazgo compartido, ¿sí? Y la Biblia muestra que en el largo plazo esta decisión de Moisés fue beneficiosa para el pueblo. ¿Sí? El versículo 22 de este pasaje dice: así aliviarás la carga sobre ti y ellos la llevarán contigo. Y si esto haces, y Dios te lo manda hacer, vos vas a poder sostenerte y todo este pueblo va a ir en paz. O sea que el beneficio es mutuo, tanto para el pastor o el líder como para el pueblo de Dios, los miembros, ¿no es cierto? Todos se van a ver beneficiados a través del liderazgo compartido. Es interesante también introducir la idea de consenso, la idea de que en la multitud de consejeros está la sabiduría, todas ideas de la palabra de Dios que muchas veces cuando se refieren al liderazgo de la iglesia quedan dejadas de lado, y por supuesto también la iglesia pierde todos los beneficios que Dios ha diseñado para una iglesia que trabaja con un liderazgo compartido. Esto significa que en la práctica vamos a estar continuamente formando líderes, delegándole responsabilidad, confiando en ellos para el cuidado de los miembros, delegándoles el trabajo de evangelismo, de discipulado, incluso de capacitación de líderes, y el día de mañana a 4 o 5 de ellos seguramente la dirección completa de la nueva iglesia, ¿sí? Este es el principio número 4. Principio número 5. Independencia de dirección. Independencia de dirección. El equipo asume la responsabilidad de decidir la secuencia de actividades que guiarán al equipo a alcanzar los objetivos. Este es un principio relacionado con el equipo que planta la iglesia. El principio anterior, el número 4, es un principio para la iglesia local, ¿sí?, que también se puede aplicar al equipo, pero esto depende ya de la decisión del equipo. Pero para la iglesia local es sumamente importante que el principio 4 se ejecute, se mantenga, pero este principio 5 es para el equipo que planta la nueva iglesia, ¿sí? El equipo que planta necesita independencia de dirección, no independencia de Dios, pero sí independencia de cualquier otra persona que no está participando de esa plantación. Muchas veces los plantadores de iglesia o misioneros están dirigidos, ¿sí? De alguna manera el marco de su trabajo no puede excederse de determinadas acciones o tareas, porque hay órdenes que vienen a su equipo y ellos no tienen independencia de dirección. Yo creo que ningún plantador de iglesia o misionero tendría que iniciar un trabajo que va a ser hacia Dios sin independencia de dirección. O sea, poder ser independientes en lo que nosotros decidimos hacer cada día y cómo lo hacemos, adaptándonos al medio en el cual estamos tratando de plantar esa iglesia, es imprescindible para que el objetivo se pueda llevar adelante, ¿sí? Un equipo que asume la responsabilidad de decidir la secuencia de actividades que guiarán el equipo a alcanzar los objetivos es un equipo que tiene en sus manos el volante de ese auto, tiene en sus manos el timón de ese barco y no está teniendo que mirar hacia los costados para ver qué es lo que tiene que hacer, sino que él puede tomar las decisiones, él puede decidir el rumbo, él puede cambiar cuando crea necesario, él puede incluso quitar o agregar aspectos al proyecto para que pueda llegar a buen término, y todo esto lo podríamos resumir en que él lo puede hacer sanamente si él tiene independencia de dirección. Así que es necesario que este principio 5 también sea parte de nuestro equipo de trabajo. Principio número 6, orientación a células, ¿sí? No es este el taller en el cual vamos a explicar la importancia de las células y cómo los grupos pequeños hoy están siendo un medio de comunicación, de formación,
en todos los ámbitos, no solo en la iglesia, en todos los ámbitos de la sociedad, los grupos pequeños están realmente siendo el medio utilizado por las personas para desarrollar aspectos de su vida, de su trabajo, de sus estudios, ¿sí? E incluso de sus tiempos de recreación. Entonces, el trabajo en equipo estará orientado a plantar una iglesia que funcione básicamente en células. No estamos pensando en una iglesia tradicional en el sentido de que la actividad va a ser en un edificio, de que la actividad va a ser simplemente reuniones y programas en ese lugar, sino que estamos pensando en una iglesia que vive los procesos de evangelismo personal, de discipulado personal, de grupos pequeños, y básicamente toda esta tarea se desarrolla en la comunidad, en los hogares o en lugares donde estos grupos se pueden reunir y trabajar. Ocasionalmente ese grupo se va a reunir en un edificio para su reunión pública, pero la base del funcionamiento de la iglesia va a estar evidentemente en los grupos pequeños o células. Otro principio importante es el principio número 7, y es el principio de actividad plena del nuevo cristiano. Actividad plena del nuevo cristiano. Uno de los motivos por los cuales las iglesias están estancadas es que los nuevos cristianos tienen que pasar por mucho tiempo y por muchas veces procesos burocráticos dentro de la iglesia para ellos también poder empezar a actuar y a trabajar, ¿sí? En esta forma de pensar en plantar una iglesia, la idea es que vamos a guiar a los nuevos cristianos a una actividad plena de los valores bíblicos, de evangelizar, de discipular, de capacitarse como líderes, de dirigir células, de dirigir reuniones públicas y ser protagonistas de la obra desde un primer momento. Por supuesto que sabemos que ellos están en desarrollo y en crecimiento, pero la forma de desarrollar un nuevo cristiano es darle lugar, ¿sí? Él podrá cometer algunos errores, pero evidentemente su pasión por Cristo lo va a llevar a ir mejorando esos errores, ¿sí? Como bien dice Roland Allen en su libro La expansión espontánea de la iglesia, al cual ustedes van a tener acceso junto con este taller para poder aprender de los principios que este misionero pudo desarrollar cuando plantaba iglesias. Uno de ellos habla sobre la importancia de que el cristiano desde su comienzo y nosotros sin temores le demos lugar a trabajar, a que él haga su tarea de evangelizar, de discipular, de enseñar incluso, e ir corrigiendo en la marcha todo lo que él necesita ser corregido. Las grandes herejías, dice Roland Allen, no surgieron de los nuevos cristianos, surgieron de los cristianos que más sabían. Justamente la persona que más sabe es la que en su afán de saber más y de defender sus posiciones, ¿sí?, muchas veces termina asumiendo verdades que están equivocadas y su orgullo no le permite dar un paso atrás y las tiene que mantener. Pero el nuevo cristiano, si se equivoca, enseguida va a corregir su error. El nuevo cristiano está abierto a ser formado, por lo cual no hay ningún motivo para que nosotros le impidamos a él empezar a desarrollar una actividad plena desde el primer día en que nosotros empezamos a plantar la iglesia. Principio número 8, objetivos alcanzables. Esto significa que el equipo desafiará, capacitará, alentará y acompañará al nuevo cristiano a alcanzar objetivos que lo guíen a un crecimiento continuo. Nosotros utilizamos un material que está disponible para ustedes gratuitamente, que se llama Temas de la Biblia, en el cual todos los meses el nuevo cristiano tiene un nuevo objetivo a alcanzar, un valor a aprender en su vida cristiana, ¿sí? Y nosotros necesitamos continuamente, en forma regular, a través de los materiales que utilizamos o la forma de discipulado personal que llevemos adelante en la plantación de iglesias, estar desafiándolos a ellos a alcanzar nuevos objetivos que estén a su alcance, capacitarlos para que ellos los puedan alcanzar, alentarlos continuamente para que ellos
los logren y acompañarlos en el proceso que para algunos será más rápido y para otros será tal vez más complicado, pero acompañarlos para que ellos puedan en forma continua estar creciendo y alcanzando nuevos objetivos en su vida cristiana. Cuando nosotros no desafiamos a los discípulos, los perdemos, ¿sí? El discípulo necesita continuamente tener delante de él un desafío, algo a desarrollar, una tarea a hacer, ¿sí? Un trabajo que realizar. Por eso el Señor Jesús no solo enseñaba a sus discípulos, sino que en un momento les dice, bueno, ahora ustedes tienen que ir, ¿sí? Busquen un hogar de paz, busquen donde los dejen entrar, compartan el Evangelio, recibieron de gracia, den de gracia. Y Jesús, después de un tiempo básico en que Él les enseñó aquellas cosas que eran fundamentales de la relación con Dios, los largó a trabajar y ellos realmente hicieron un trabajo hermoso para el Señor. De la misma manera, en Hechos 8.1 se nos dice que la iglesia cuando fue perseguida se dispersó por todos lados y ahí los cristianos iban por todos lados hablando y enseñando. O sea que no eran cristianos pasivos, no eran cristianos espectadores, eran cristianos que habían aprendido a alcanzar objetivos en su vida cristiana, a compartir el Evangelio, a enseñar de la Biblia, a tener valor para hablar y no callarse, a ser testigos de su fe, a ayudar a los demás en formas prácticas. Todo esto evidentemente fue enseñado por alguien a ellos y ellos se convirtieron entonces en cristianos que habían alcanzado valores cristianos que vivían en la práctica y de esa manera transformaron el mundo. Por eso es importante que tengamos como principio claro a dónde estamos desafiando, cuál es el próximo objetivo para este nuevo cristiano que hemos ganado en el proyecto de plantación de iglesias. Siempre presente que la persona que tenemos adelante necesita ser desafiada para su crecimiento continuo. El principio número 9 habla de la adaptación al nivel social y educativo de las personas. El equipo adecuará los tiempos de progreso a la capacidad de los nuevos cristianos para dominar las prácticas. Nosotros vamos a hablar en el proyecto de trabajo de tiempos, porque evidentemente algún tiempo tenemos que asignar al trabajo que vamos a hacer en un proyecto de trabajo, pero ese tiempo siempre va a estar equilibrado o adaptado a las personas con las cuales estemos trabajando. Evidentemente hay personas que podrán ir más rápido en su captación de las nuevas verdades y dominar esas prácticas en su vida, ¿sí? Y otros van a necesitar de más tiempo y de mayor paciencia. Como ocurre con nuestros hijos en la vida real, algunos tal vez más rápidamente van a realizar algunas acciones y otros van a necesitar un tiempo de proceso y de desarrollo antes de poder ejecutarlas. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta el principio de adaptarnos tanto al nivel social de las personas como educativo de ellas para que no estemos poniendo nosotros desafíos delante de ellos que no pueden alcanzar y nosotros también tal vez expectativas en el desarrollo del proyecto de una manera que no se puede realizar porque no coincide con la realidad de las personas a las cuales estamos tratando de alcanzar. Entonces es importante tener en cuenta este principio para que el trabajo se desarrolle dentro de un marco de realidad acorde al contexto del lugar donde estamos plantando. El principio número 10 habla de las tareas compartidas. Las tareas compartidas, para que usted tenga un ejemplo claro, significa que, por ejemplo, si yo voy en este momento a evangelizar a una persona, porque ella me ha dado esa oportunidad, yo podría ir a hacer esa tarea solo. Pero cuando nosotros estamos plantando una iglesia y se abren estas oportunidades, ya sea de evangelizar o de enseñar de la Biblia, o de ir a una casa a compartir la palabra de Dios, en un grupo pequeño que se nos abre por primera vez, en vez de hacer esas tareas solos, es bueno que nosotros las hagamos con alguien. Ese hacerlas con alguien, el nuevo líder, el nuevo cristiano, ¿sí?,
va a permitir que nosotros alcancemos más objetivos invirtiendo el mismo trabajo y el mismo tiempo. Hay un principio que dice que el aprendizaje es más fácil y provechoso cuando es una responsabilidad compartida entre el líder y el nuevo cristiano. Por lo tanto, se trabajará continuamente al ritmo de los nuevos cristianos hasta llevarlos a alcanzar los logros individuales y colectivos. Un buen ejemplo de esto es cuando nosotros capacitamos a una persona en el evangelismo personal. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la herramienta de evangelismo explosivo en su implementación de 13 semanas, por ejemplo, cuando durante 3 meses trabajamos con un grupo de cristianos para enseñarles a evangelizar en forma personal, y nosotros en las primeras 2 o 3 visitas presentamos el evangelio, pero ahí está el alumno mirando, y después en la cuarta ya nosotros decimos parte de la presentación del evangelio, pero la otra parte la hace el cristiano. Aquí estamos asumiendo que hay un trabajo para hacer, pero que la responsabilidad es de los dos y que nosotros caminamos juntos para realizar esa responsabilidad. Y al hacer esto nosotros estamos formando a los nuevos cristianos, formando el desarrollo espiritual de ellos de una manera no teórica sino práctica. Ellos están viendo que nosotros estamos creyendo que pueden ser, responsables de esas tareas, que ellos las pueden realizar. Y esto es lo que los lleva a ellos a alcanzar los logros, primero individuales de poder hacer esas tareas y después colectivos, ya que ellos pueden desarrollarse hacia otras personas porque el modo en que han aprendido a hacer las cosas es el modo de la tarea compartida, el hacer las cosas juntos. Cuando Jesús envió a sus discípulos y lo hizo de a dos, no era simplemente un número, era la idea de que las tareas compartidas generan un aprendizaje más fácil, generan apoyo en las personas que las realizan, permiten que la maduración de la persona que está aprendiendo sea más rápida, ¿sí? Y por supuesto está de alguna manera involucrando ya en la práctica al aprendiz, lo cual en la mayoría de las capacitaciones que se realizan a nivel iglesia es un aspecto que queda descuidado. La mayoría de las capacitaciones en las aulas, en los seminarios, puede brindar conocimiento, pero no transforma y no le da la capacidad de hacer, la habilidad de realizar a la persona que está aprendiendo. La única manera de que una persona aprenda a hacer algo es que lo haga. Y la mejor manera de aprender a hacer una tarea es que alguien la pueda compartir conmigo y me muestre en la práctica cómo hacerla, ¿sí? Ahí es donde yo aprendo a realizarla, mirándolo a él, haciendo una parte yo, hasta que en un momento yo solo pueda realizarla en forma completa, y entonces el proceso de desarrollo mío sobre esa actividad queda realmente completo. Si usted va a evangelizar, vaya con una persona nueva que usted ha ganado en la plantación de iglesia. Si usted va a ser un discípulo, tome una persona que ya es un discípulo y llévelo con usted para que él aprenda. Comparta la tarea de evangelizar y discipular con otras personas y usted va a ver cómo el desarrollo de ellos crece de una manera que usted nunca antes lo ha visto. Principio número 11. Consolidación del crecimiento. Esto es muy parecido al principio anterior, ¿sí? Pero está haciendo énfasis en nuestro rol de acompañantes, en nuestro rol de mentores o tutores de esos nuevos cristianos. Los nuevos cristianos aprenden cuando son acompañados de cerca en cada paso y se les anima en sus aciertos, se les advierte y o corrigen sus errores hasta que ellos saben realizar las tareas con naturalidad. O sea que aquí nosotros estamos no solo en el principio anterior, dándole a ese discípulo la posibilidad de compartir una tarea con nosotros en el reino de Dios, sino que aquí nosotros estamos manteniéndonos cerca de ellos, mostrando el deseo de acompañarles, de animarles, de corregir las cosas, de decirle lo que está bien,
¿sí? Sino de que nosotros nos vamos a mantener en ese trabajo de consolidación sobre él hasta que él realmente pueda hacer esa tarea tal cual nosotros la hacemos y él entonces esté preparado para él poder formar otra persona. Uno de los elementos que no permite consolidar bien a los nuevos cristianos es que rápidamente nosotros los dejamos. Algunos simplemente por ver que los nuevos cristianos llegan a la iglesia el día domingo ya creen que con eso el nuevo cristiano está creciendo o está maduro o ha avanzado. Nosotros necesitamos acompañar paso a paso, seguir señalando aciertos y errores, corrigiendo, formando, desarrollando, ¿sí? Hasta el momento en que los veamos a ellos activos en esas cosas que le queríamos enseñar. No abandonarlos antes, ¿sí? Esto es consolidar el crecimiento. Cuando nosotros vemos que una persona semanalmente ha adquirido el hábito de compartir el Evangelio, de hacer un discípulo, de dirigir un grupo pequeño, cuando ese hábito está semanalmente ejecutado, quiere decir que el momento de la consolidación ha llegado. Mientras tanto, este principio necesitamos seguir ejercitándolo para que cada vez que soltamos a una persona para el ministerio, lo hagamos con la seriedad y la responsabilidad de que él realmente es un cristiano consolidado en su crecimiento, ¿sí? Y el último principio, el de plantar y salir. El equipo no se instalará de manera definitiva, sino que el equipo está realizando la tarea de plantar una iglesia. Supervisa de manera periódica hasta que la iglesia, por medio de su liderazgo local, toma la dirección de esa iglesia, de la membresía, de las tareas, de las actividades, ¿sí? Pero el principio que manejamos es que estamos plantando y que vamos a salir, que nosotros no hemos venido a quedarnos en ese lugar, ¿sí? Esta es la manera de que nosotros podamos seguir desarrollando nuevas iglesias en forma continua en diferentes lugares, ¿sí? Si nosotros tenemos claro este principio de plantar y salir, ¿sí? Desde un principio las personas tienen que saber que estamos plantando una iglesia y que nuestro objetivo es que cuando esa iglesia esté plantada y delegada a las personas locales, nosotros vamos a salir a plantar otra iglesia. Esto nos va a permitir mantenernos efectivos, activos y en la óptica correcta cuando desarrollamos un trabajo de plantación de iglesias. Entonces tenemos un resumen aquí de los principios, los rieles, las guías que nos ayudan a trabajar en un proyecto de plantación de iglesias. Plantar una iglesia sólida es un proceso a largo plazo. No introducir aquello que los cristianos locales no podrán reproducir. No cargar a los nuevos cristianos con obligaciones no bíblicas. Introducir el liderazgo compartido. Independencia de dirección de parte del equipo que planta la nueva iglesia, orientación a células de la iglesia que estamos plantando, actividad plena del nuevo cristiano, objetivos alcanzables para el nuevo cristiano, adaptación al nivel social y educativo de las personas, tareas compartidas como el elemento de hacer las cosas en el ministerio de plantar la iglesia, consolidación del crecimiento de cada una de las personas que vamos ganando y el concepto de plantar y salir cuando la congregación ya está madura y preparada para dirigirse sola. Así que tenemos aquí una serie de principios que nos ayudan a enmarcar el trabajo que vamos a realizar de plantar una iglesia por medio de un proyecto de trabajo. Desde el próximo módulo vamos a estar totalmente dedicándonos, módulo 4, 5 y 6, a cómo desarrollar un proyecto de trabajo en la práctica para que al terminar este taller usted no solo tenga las razones de por qué plantar iglesias, no solo conozca los principios, no solo conozca el mapa grande del proceso de plantar una iglesia, sino también tenga en sus manos todas las herramientas para empezar ya mismo un proyecto de plantación de iglesias ahí donde usted está. Oramos, tomamos un tiempo para reflexionar en lo que hemos aprendido y continuamos en el módulo 4.